El Principito y el Zorro. Sí, pero quizás es otra cuenta. Este no es el mismo que yo leí cuando era pequeña, aunque que no lo recordé. Yo creo que no te acuerdas, o bueno, Pues tal vez sí. lo recuerdas de otra forma. Precisamente, bueno, de eso se trata nuestro tema de hoy, de las 1001 lecturas, Ajá. porque a veces cuando leemos un texto, cuando somos niños o niñas, comprendemos algunas cosas de ese cuento o de ese texto que hayamos leído. Ujú. Pero después, cuando pasa el tiempo, ya somos adultos y lo volvemos a leer, ya no vemos lo mismo, ya no Ya. entendemos lo mismo, entendemos cosas distintas. Entonces, no sé, tal vez, y además seguramente lo leíste en inglés y ahora lo estás leyendo en español, entonces tal vez por eso se te hace un poco diferente. ¿Puede ser? Puse el Principito porque, bueno, yo realmente nunca leí el Principito cuando era niña. Oh. Yo lo leí hasta los 30 años, pero cuando lo leí, para empezar lo leí porque una amiga me dijo, ahora entiendo por qué eres como eres, porque nunca has leído El Principito. Ah. Me quiso decir que era yo muy dura y muy mala y muy así, porque nunca había leído El Principito. Bueno. En cambio, ella lo leyó desde que era niña y era su obra favorita, ¿no? Y Ah. entonces dije, bueno, voy a leer El Principito a ver si se me quita un poco lo mala. Y lo leí, pero yo en ese momento acababa de separarme del papá de mis hijos. Entonces lo leí con otra, pues con una mentalidad de adulta para empezar, de adulta que estaba viviendo un duelo. Y entonces, pues para mí El Principito fue otra cosa, entendí cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí el zorro le pide al Principito que lo domestique. El Principito le pregunta qué significa domesticar y el Ujú. zorro le dice significa crear Ujú. lazos entre una persona y otra, como involucrarse con la otra persona. Ujú. Yo cuando me separé del papá de mis hijos pensé algo así como que él nunca se quiso involucrar realmente con la relación, como que él Sí, nunca no. quiso crear ese lazo. Uh-huh. Mm. Él tenía mucho miedo a que alguien lo dañara, a ser lastimado. Ujú. Ujú. Entonces, antes de eso, él prefería poner una barrera, un muro Ujú. Ujú. entre todas las personas que fuera conociendo. Ujú. Comprendí que no era algo personal, sino que lo hacía con todo mundo. O sea, él simplemente no quería ser lastimado. Uh-huh. Mm. Y bueno, en este fragmento al final el zorro llora y el Principito le dice algo así como tú tuviste la culpa porque me pediste que te domesticara. Y bueno, es algo así, cuando nos involucramos con otras personas, de pronto podemos salir lastimados, ¿no? Podemos sufrir Ujú. porque nos haga alguna cosa o simplemente porque llegue el momento de la despedida, ¿no? Como en Ujú. este caso. Y Ujú. bueno, entonces es un riesgo crear lazos, pero también es algo muy bonito, ¿no? Claro que sí. Y bueno, yo tuve un amigo a los 17 años. Él tenía 16 entonces y yo tenía 17. Ujú. Y nos conocimos y nos hicimos muy buenos amigos, Ujú. los mejores amigos del mundo. Ujú. Pero como a los 10, como a los 20 nos Ujú. separamos. Ah. Él se fue a otro estado y yo me vine a la Ciudad de México. Y entonces ya no nos vimos. No nos Ah. vimos como por 15 años. Wow. Y entonces un tiempo yo volví a Oaxaca y nos volvimos a ver. Y la amistad siguió como si nos hubiéramos separado un día antes. O sea, muy Wow. bonito. Y entonces Ay, uno de los libros favoritos de mi amigo era el Principito. Y lo que más le gustaba, bueno, de hecho, desde que nos conocimos, lo que nos unió fue la lectura. Y te presto este libro y mira, este está mejor y mira este cuento, ya lo leíste. Entonces ujú. nuestra relación giraba en torno a las lecturas. Uh-huh. Ah. Y ahora que lo volví a ver, igual me habló del Principito y que era su libro favorito y que era lo máximo. Y entonces ya, pues ya podíamos comentar el Principito porque ya lo había leído yo.
Entonces, él siempre que me quería hablar, me decía, zorro, ¿estás? ¿Zorro estás? Zorro, ¿estás? Hay una canción, no sé si existe en inglés, pero en español, es una ronda, un juego infantil, Ujú. pero es lobo. Dice así, jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Si se Ajá. espera hasta mañana, a nadie encontrará. ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Zorro estás? ¿Zorro estás? Entonces, en alusión a esa canción, él me decía, ¿zorro estás? Ajá, ajá. Bueno, también era en alusión al principito, ¿no? Y bueno, Ah, así nos saludábamos nosotros. Pero, bueno, mi amigo murió hace 4 años. oh, lo Mm, siento. Gracias, para mí fue terrible, fue muy, muy feo que haya muerto. Y entonces, bueno, para mí entonces El Principito y el Zorro es un cuento, una novelita Ajá. muy, muy significativa y que a través del tiempo ha tenido diferentes lecturas para mí. Ajá. Ujú. Por todo esto que te acabo de decir. Bueno, ahora yo te escucho. Hay un texto, hay un cuento, hay algo que para ti, no sé, haya sido significativo o que hayas tenido diferentes lecturas de ese texto. Sí, yo creo que ya hablamos de este texto, Ujú. pero es muy parecido. Cuando alguien menciona El Principito, también menciona este texto. Se llama en el español La Alquimista. Ah, El Alquimista. Ujú. Y no has leído, ¿es cierto? No lo he leído, sé de qué se trata, pero Sí. no lo he leído. Luego te digo por qué no lo he leído. ¿Por qué? Dime no, dime ahora. Platícame primero, yo te digo al final. Ok. No, nada más que, bueno, la verdad es que solo he leído 2 veces, pero es una, bueno, yo tengo muchos libros, como ya hablamos en unas clases en el pasado, que me tocan, que Ujú. yo entiendo algo que no sabía que fue adentro a mí De mí. Ujú, sin las palabras del autor, gracias al autor, ¿no? ujú, Es cierto, él o ella me ayuda o me ayudó a entender algo sobre mí, aunque que ujú. no somos extraños. Que no sabías. Sí, eso, o algo más de, sí, ese es un ejemplo que no sabía, pero también es algo que ya tengo las palabras de que no sabía comunicar antes, que Ujú. no intenté a comunicar. Ya. Y bueno, la alquimista es, si ya sabes la historia, es una historia de la energía, yo creo. Bueno, esa es una teoría que yo tengo del mundo, que cada uno de nosotros tenemos energía y el universo tiene energía y si tú puedes dejar los pensamientos, dejar lo que es normal, los normales sociales que es aceptado o que quiere la sociedad de ti y solo sigues la energía que está en tu corazón, ya vas a ser o ya vas a tener una vida más llena. No solo ya más llena, porque obvio vas a ser triste, vas a tener problemas, todo eso, pero es un tipo de paz, es un tipo de ser un humano auténtico. Sí. Eso nada más. Ujú. Eso es la historia o esto es la cuenta de la alquimista. Es que él tuvo una piedra, no sé, tuvo algo adentro que tenía que seguir esta piedra. No pudo hacer nada diferente a nada más. Tenía que seguir su energía. Esa es la historia, nada más. Ok, entonces me dices por qué no la has leído. Bueno, ahora ya estoy dudando. No sé si es exactamente ese libro. El autor es brasileño. Mm,
No, entonces tal vez sí es el mismo que digo, Pablo Coelho. Sí. Ajá. Pero lo que pasa es que yo hace muchos, muchos años, cuando iba en tercero de primaria, o sea, cuando tenía como 8 años, leí un cuento que se llama Historia de los dos que soñaron. Ajá. Y te digo, yo no he leído El alquimista, pero por la historia que me cuentan, la historia es la misma. Ujú. Oh. Entonces, en la historia de los dos que soñaron son 2 páginas. Ajá. Y bueno, cuenta que había un hombre de Isfahan, un pueblo de Egipto, Ajá. y este hombre soñó que en el Cairo, o sea, en la capital de Egipto, en la ciudad, Ajá. en un lugar había un Ajá. tesoro escondido en algún lugar, no recuerdo Es dónde. lo mismo, es lo mismo. Ujú. Y entonces este hombre hizo una peregrinación porque en ese tiempo no había transporte rápido. Es lo Entonces mismo, sí. se fue en su camello y llegó al Cairo después de mucho caminar, de muchas penas que pasó por el desierto. Llega al Ujú. Cairo finalmente y llega al lugar de su sueño. Y entonces es una propiedad, pero él entra e intenta sacar el tesoro. Y entonces la policía lo descubre y se lo llevan a la cárcel. Y está en la cárcel y está ante el juez y el juez le dice, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Qué estás haciendo aquí? Ujú. Entonces el hombre le cuenta su sueño y ya pues le dice que él soñó que ahí en ese lugar había un tesoro y por eso fue. Y Ujú. entonces el juez le dice, ay, qué hombre tan tonto, ¿cómo puede ser tan iluso? Dice, yo he soñado cientos de veces una casa en Isfahan donde hay un jardín de esta forma y en ese jardín hay un árbol que es de esta forma y al pie de ese árbol está un tesoro, pero no estoy loco para ir a hacer ese camino, ese peregrinaje, para Sí, ver si realmente hay un tesoro ahí. sí. Entonces, ya vete mejor y no me quites el tiempo, ¿no? Ah, Y lo echa. Y entonces el hombre solo escucha lo que dice el juez y se da cuenta que era su casa, que era su jardín y que era su árbol favorito, el que el juez había soñado. ¿del juez? Ajá. Entonces No. regresa a su casa, va al pie de su árbol favorito, cava y ahí está el tesoro. Sí. No. Pero Wow. es así, historia de los dos que soñaron. Y bueno, Sí. la moraleja es esa. A veces nos vamos por el mundo a buscar quién sabe qué, algo Ajá. que pensamos que nos falta y lo tenemos dentro de nosotros mismos. Depende cuando lees, porque como Ujú, dijiste con el principio, depende en cuál momento estás en tu vida. Vas a ujú. leer y vas a interpretar algo diferente, porque Exacto. conmigo, para mí, la alquimista es la misma historia, Ya. pero el mensaje es también que nada más que lo que estás buscando es adentro, a tu mismo cuerpo, pero también que, bueno, tenemos esta cuestión en la vida, ¿qué es éxito? ¿No? ¿Qué significa éxito? Ujú. Éxito es algo que no existe, de hecho, porque es Sí, solo es una, lo es que una dice creación. la otra persona, tú eres éxito, tú eres, no, ¿cómo sabes? Em, pero digo que esta historia, él estaba avanzando toda su vida para tener éxito, ¿no? Para encontrar lo que estaba buscando. Ujú, Pero el punto o el mensaje, o sea, el mensaje para mí es que si tú estás buscando algo, está bien, sigues, como dije, la energía, sigue lo que quiere, pero es importante, no tienes, pero es importante que estás disfrutando el camino, porque ya tú no, con el tercero,
¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el tercero? ¿Qué vas a tener? ¿Cómo tú te vas a hacer distinto a quien tú eres, quien ya tú eres? Sí. ¿Sabes? Así que eso es Sí, otro un mensaje. poco como lo que decíamos de la literatura en la sesión pasada. Si no la Ajá. pones a prueba con los demás, ¿cómo vas Sí, a saber si vale o no vale? sí, ¿O cómo vas a sí. saber lo que vale? Sí, este cuento se puede interpretar también de dos formas, ¿no? A veces, si no salimos, pues no valoramos. Ajá. Y solo hasta que salimos podemos valorar. Por ejemplo, pienso en los migrantes. Cuando estamos lejos de nuestro país o de nuestro pueblo, lo extrañamos y decimos, ay, es que esto era magnífico, era lo mejor, es que aquí no encuentro esto y lo otro. Pero cuando estamos allá nunca lo valoramos. Como dicen por ahí, nadie más ignorante que el pez de que vive en el agua. Ah, me gusta esto. Sí, bien, y sobre lo que decías del camino, tengo una frase ahí, ¿cómo dice? No, ya no la tengo ahí. Ah, sí, la vida es lo que te va de las manos cuando estás haciendo otros planes, Ah, esto. de John Sí, Lennon. mientras estás haciendo planes, ya pasó la vida. Ya pasó la vida. O sea, eso que no disfrutaste, eso era la vida. Sí. Ujú. Tienes que también, en mi opinión, es muy importante. Voy a enviarte ah, este libro de que te conté usted y Víctor. Ah, Bueno, esto es para que sepas nada más, es el título en inglés, pero puedes ver el libro, porque me imagino el cubierto es el mismo. ya. Este libro me ayudó cuando yo tenía mucho dolor, me ayudó a entender que también el dolor se vale la pena. También el dolor es una emoción muy valoroso. Generosa. No, valoroso, es muy importante. Es como, es que nosotros les encantamos el amor, el feliz, el, no sé, éxito, pero ¿por qué no les El dolor. encantamos el dolor también? O Bueno, la yo sí tristeza, diría, yo sí ¿ah? diría que el dolor es generoso. Bueno, te entendí algo así como dadoroso, Ajá. como que da mucho. Generous. Ah, queda mucho. Ajá, eso Sí. es generoso. Ah, perdón, sí, generoso. Sí, sí, yo creo lo mismo. Si estás feliz todo el tiempo, nunca vas a valorar la felicidad. Eso. No sé si conoces el cuento de El Príncipe Feliz. No. Creo que es de Oscar Wilde. Oh, Oscar Wilde. Ujú. No lo he leído. Ya, bueno, pues él es un poquito la historia de Buda, pero también, bueno, este es otro personaje. Y se supone que es un príncipe, bueno, es un rey, para empezar, que tiene a su primer hijo, pero el rey no quiere que su hijo sufra nada. O sea, el rey quiere que su hijo no conozca la enfermedad, no conozca el dolor, no conozca nada malo. Ujú, Entonces manda a poner muros en todo el palacio, castillo, lo que sea. ujú. Entonces el príncipe no puede salir de ahí, porque Oh, fuera de ahí, pues obviamente hay enfermedad, hay dolor, hay miseria, hay guerra. Entonces el principito crece ahí en ese mundo feliz y no conoce nada. ¿pero qué pasó? Eh, ¿Sabes de quién también tiene cuenta? ¿No? Buda. Eso te dije al principio, es la historia de Buda, Así. es la historia de Buda, nada más que Buda ayuda a la Sí, gente, pero él también, él crece, precisamente él crece hasta ser con todo lo que iluminado. quería. Ujú, Ajá. exacto, es la misma historia. Ajá, Y entonces, salió de su palacio a ver qué está afuera del palacio. ajá, Y salió.
y vio gente sufriendo, gente con vidas, con muchas vidas duras. Sí, Y sí, decidió que las cosas materiales no tienen valor, que solo que tienen valor es como estamos hablando, los corazones. Y no sé qué pasó, pero yo sé que algún día decidió asentarlo abajo de un árbol y se sintió allá por, no sé, es una historia, pero dice que unos años pensando nada más, pero no, sí. sí, ayudó mucha gente Ujú, porque fue inspirada, ujú. inspiró gente. Sí, sí, en el cuento de Oscar Wilde, el principito, el príncipe, no es el principito, el príncipe, me parece que finalmente muere. El príncipe feliz. El príncipe feliz muere y le hacen una estatua y entonces sus ojos son de zafiros y creo que tiene una espada con rubíes, o sea, piedras preciosas y entonces, y lo ponen en algo muy alto Ah, y desde lo alto, desde en forma de estatua, él ve la ciudad y entonces desde ahí ve, por ejemplo, que hay una madre que no tiene con qué darles de comer a sus hijos. ah, Y entonces hay unas palomas que se ponen a vivir ahí en su estatua. Él les pide a estas palomas que le saquen un ojo y que se lo lleven a la madre. Ya con ese zafiro, la madre pues ya tiene mucho dinero. ah, Y así como de esta forma es como él ayuda a la gente cuando ya es una estatua. ajá, ajá. Ujú. O sea, no recuerdo, me parece que el principito muere y se enferma finalmente y muere, y entonces le hacen esta estatua. Sabes que tengo una confesión. Ujú. Es que yo le he leído El Principito, yo sé, porque yo tengo el libro, yo puedo verla en el Ah, shelf. Yo tengo el libro, yo sé que le he leído, pero puedes, perdón, porque yo leí aquí en español, pero no me recuerdo la historia. ujú. ¿Puedes cómo explicaste el Príncipe Feliz? ¿Puedes decirme la historia en El Principito? El principito, bueno, el principito es un príncipe que vive en un planeta chiquitito, Es un planeta, sí es un planeta pensé, ok, vive en chiquitito, un planeta. y no recuerdo por qué en algún momento le da por explorar muchos otros planetas Ajá. y entonces se pone a viajar. La historia comienza donde el autor del Principito habla de que cuando era niño dibuja algo así en su cuaderno y Sí, pregunta a la gente qué es. ya recuerdo, ya recuerdo. Sí, porque es muy tonto, ¿no? Es muy Sí, tonto. Es, es como su visión de niño, ajá. sí, Ujú, ya recuerdo, ya recuerdo. Pero no, sí, sí, yo di a este libro a mi papá también, porque ujú. le gustan no solo los libros, pero que es tonto. ¿Quién no le guste esto? ¿Quién es Bueno, no digamos tonto, sino candoroso. candoroso? ¿Sabes? Candoroso es algo ¿Conoces? así como muy tierno, muy infantil, muy Yes. cándido es la otra palabra. Ujú. Ok. Pero bueno, hay otro libro, no sé si lo has leído, es Los viajes de Gulliver. Es un poco similar al Oh, Principito, claro que sí. porque Gulliver también anda viajando de un mundo a otro Ujú, ujú, y ujú, entonces ya anda conociendo gente distinta y bueno, somos las mismas personas, pero para él cada persona es como un mundo, ¿no? ujú. Ajá. Entonces, bueno, es parecido al del Principito. Me encanta esto en el arte también, cuando Ujú. es algo que es muy como que, qué, qué candoroso. Candoroso. Me encanta, no sé por qué, pero me toque. O sea, ¿conoces, te gusta? Bueno, este es un ejemplo, es muy famoso, seguramente lo conoces. Salvador Dalí. Sí,
Es muy candoroso, ¿no? O hay una en Colombia que yo Lo vi. surrealista es candoroso. Ajá, sí. En Colombia, Botero. Sí, Botero, muy candoroso, muy Sí. gordito, muy, muy gordo, me encantó. Hay En un museo Oaxaca, aquí. en Ajá. Oaxaca hay un pintor, no recuerdo cómo se llama, pero dibuja puros niños. Niños así gorditos, pachoncitos, candorosos, pero personajes históricos. Por ejemplo, Ah, imagínate a Hitler, pero niño. oh, Sí, sí, o no sé, yo vi personajes así. esto. Ujú. Sí, en línea, pero Ya. sí, quiero Y ver. entonces, o aquí de México, personajes de la Revolución, por Ajá. ejemplo, no sé, Francisco Villa, Emiliano Zapata, pero niños. Es muy Pero bonito. como niños. No, y no recuerdo cómo se llama. Conocí al pintor, pero no recuerdo cómo se llama. Ah, Bien, pues ya hablamos del Principito y de las mil y un lecturas. Ahora vamos a hablar de Caperucita Roja. ok. ¿Has leído Caperucita Roja? Caperucita Roja. Sí, como que se encuentran los lobos. Oh, Sí. sí, sí. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes Yo de Caperucita Roja? sí, de hecho no recuerdo el cuento, pero ella ofrece una pastel a un lobo que está en vestido de una abuela, creo. Ujú. Y la abuela dice, ay, sí, yo quiero tu pastel, gracias, niña, pero ven a mi casa primero, es que yo creo que pasa. Y Ujú. ellos van Más bien le pide que se suba con él a la cama. oh, sí, Ujú. que Eh, suba. Oh, sí, ayúdame. Oh, sí. Porque el lobo se disfraza de la abuelita. Ajá, Primero se come a la abuela y luego se ajá. pone la ropa de la abuela y cuando llega Caperucita a ver a su abuela, ya no es su abuela, sino el lobo. Oh, sí. Y entonces el Oh. lobo le pide que se meta con él a la cama Ajá. y se supone que se come también a Caperucita. Y Y, cuando se la come, llegan unos leñadores y matan al lobo y sacan a Caperucita y a la abuela del estómago del lobo. ¿Sabías ella, eso? ellos vinieron y mataron al Al lobo lobo, ajá. y sacaron la abuela desde su estómago Sí, para que pueda regresar con su nieto. ajá. Sí. Sí. No me acuerdo esta parte. El lobo se la tragó entera. Oh, wow. Bueno, esa es una versión, pero hay como 1000 versiones de Caperucita. Entonces, aquí, por ejemplo, están dos, sí. Una de no, están 3 versiones. La más antigua es la de Charles Perrault, que es un francés. Ajá, Y en esta versión es cuando Caperucita se mete a la cama con el lobo. ajá. Pero ahí es como, está hablando realmente de una violación. O sea, Ah, está hablando de que el ¿cuál lobo año? ¿Cuál año? eso fue como en 1700 o antes. Oh, estaba hablando de la revolución, Sí, sí. muchos siglos atrás. Ujú, Y entonces habla de cómo los hombres se aprovechan de las mujeres con mentiras. Entonces el lobo es como esos hombres que les mienten a las mujeres para ujú, violarlas y después matarlas o qué sé yo. Ujú. sí. Y entonces era un cuento que realmente no era para niños, era tal vez para adolescentes y adultos. Después los hermanos Grimm hacen un cuento ya para niños y entonces está esta versión de que sí se come a la abuela, pero después llegan los cazadores y se la sacan. En este librito está otra versión, que es una versión teatral y más como más actual. Y bueno, la versión que está en el texto que te mandé se llama Caperucita, versión del lobo enamorado. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, ¿te parece si leemos Caperucita y el lobo enamorado? Voy a empezar con el primer párrafo y tú sigues con el segundo.
y así, Ok, uno y uno. Ujú. ok. Dice, ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña a la que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril, tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo. Nunca se detuvieron a conversar conmigo, ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. Qué niña más graciosa. Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola de caballo. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo, en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión, apedreaba a los murciélagos del campanario. La última vez, llevaba de la oreja a un conejo gris que nadie volvió a ver. Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo. Lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo sin dejar de masticar. ¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí era el lobo, pero no feroz, y solo pretendía regalarle una flor recién cortada. Si la mostré de súbito como por arte de mágica. No esperaba que me aplaudiera como a los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fastidio. Titubeando le dije, Quiero regalarte una flor, niña linda. esa flor no veo por qué. Está llena de belleza, dije lleno de emoción. No veo la belleza, dijo Caperucita. Es una flor como cualquier otra. Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio, tanto que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. Mira, mi reguero de lágrimas. ¿Te caíste? Dijo. Corre a un hospital. No me caí. Así parece, porque no te veo las heridas. Las heridas están de mi corazón, dije. Eres un imbécil. Escupió el chicle con la violencia de una bala. Volvió a alejarse sin despedirse. Tú puedes leer, porque es tan largo. Sentí que el polvo era mi pecho traspasado por la bala de chicle y el río de la sangre se estiraba hasta alcanzar a una niña que ya no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a la bicicleta. Me quedé toda la tarde sentado en la pena. Sin darme cuenta, uno tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al campanario abandonado, pero no encontré consuelo entre los murciélagos, que se alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destripé con rabia y esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta, con el peso del desprecio en los huesos y el corazón más desmigajado que una hoja seca, pisoteada por 100 caballos, fui hasta el pueblo y me tomé una cerveza. Bonito disfraz, me dijeron unos borrachos, y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales, todos estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del samán del parque. Se comía un inmenso helado de chocolate y era descaradamente feliz. Me alejé
como alma que lleva el diablo. Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. ¿Vas a la escuela?, le pregunté, y enseguida me di cuenta de que nadie asiste a clases con sandalias plateadas, blusa ombliguera y faldita de juguete. Estoy de vacaciones, dijo. ¿O te parece que este es el uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. ¿Y qué llevas en el canasto? Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? Oh, jo, jo. Casi me desmayó de la emoción. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? Si aceptaba, pasaría por ansioso y maleducado. Era un pastel para la abuela, pero si rechazaba la invitación, hería a Caperucita y jamás volvería a decirme la palabra. Me parecía tan amable, tan bella. Dije que sí. Corta un pedazo. Prestó su navaja y con gran cuidado aparté una tajada. La comí con delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía maneras refinadas, que no era un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto terminé, sentí algo raro en el estómago, como una punzada que subía y se transformaba en ardor en el corazón. Oh. Es un experimento, dijo Caperucita. Caperucita. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita, pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. Y me dejó tirado en el camino, quejándome. Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. No lo perdono casi no lo perdono su travesura. Demoré mucho para perdonarla 3 días. Volví al camino del bosque y juro que se alegró de verme. La receta funciona, dijo, voy a venderla. Tú lees. Y con toda generosidad me contó el secreto: polvo de hueso de murciélago y picos de golondrina Ay, ay, y algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo mundo lo sabe: mantequilla, harina, huevos y azúcar en las debidas proporciones. Dijo también que la acompañara a casa de su abuelita porque necesitaba de mí un favor muy especial. Batí la cola todo el camino. El corazón me sonaba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita, expliqué que estaba en tratamiento para que me instalaran un silenciador. Corrimos. El sudor inundó su ombligo, redondito y profundo, la perfección del universo. Tan pronto llegamos a la casa y pulsó el timbre, me dijo: cómete a la abuela. Cómete a la abuela. Abrí tamaños ojos. Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad. No podía creerlo. Le pregunté por qué. Es una abuela rica, explicó, y tengo afán de heredar. No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso. Pero quiero que sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. La policía se lo creó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, sacarme a la abuela, llenarme de piedras y arrojarme al río, y que nunca se vuelva a saber de mí. Quiero aclarar otros asuntos, ahora que tengo su atención, señores. Caperucita dijo que me pusiera las ropas de su abuela, y lo hice sin pensar. No veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y allí se me escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería comerme a Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer. Mis debilidades no llegan hasta allá. Siempre estoy vestido de lobo. Es su palabra contra la mía.
¿Y quién no le cree a Caperucita? Solo soy el lobo de la historia. Aparte No, de la yo policía, leo otra vez. Aparte de la policía, señores, nadie quiere saber de mí. ni siquiera Caperucita Roja. Ahora más que nunca soy el lobo del bosque, solitario y perdido, envenenado por la flor del desprecio. Nunca le conté a Caperucita la indigestión de una semana que me produjo su abuela. Nunca tendré otra oportunidad. Ahora es una niña muy rica. Siempre va en moto o en auto. Y es difícil alcanzarla en mi destartalada bicicleta. Es difícil, inútil y peligroso. El otro día dijo que si la seguía molestando, haría conmigo un abrigo de piel de lobo y me enseñó el resplandor de la navaja. Me da miedo. La creo muy capaz de cumplir su promesa. Un abrigo de piel de lobo. Qué gracioso es este lobo. No fue la culpa mía. Yo no quería. Ella tenía hambre, solo tenía este pastel. Estoy ayudando, nada más. Muy gracioso. Tengo que escribir mi propia versión del De lobo. Caperucita, de Ok. Caperucita y el Lobo. Puedes escribir una noticia, una novela, una canción, un Ajá, poema, lo que ajá. tú quieras. Ok. Yo, por ejemplo, hice esto, mira, yo lo relacioné un poco con los feminicidios. Esta es una carpeta de investigación. Ujú. En México, todos los casos de feminicidios de mujeres asesinadas se archivan. Entonces, Ajá. este es un expediente. Una muerte más, ¿qué dice? Una muerte más, una muerte más. Ujú. Ajá, Y esto es de la PGR. En ajá. Es una México, letra, ¿no? Procuraduría General de la República. Ujú. Y Ok. bueno, este es un poema, según yo. Ujú. Oh, wow. Es un poema, pero bueno, este ya es como ilustrado. Oh, wow. Entonces, Wow. ujú. Este es un poema del, como la versión del lobo. Ajá, dice así, te lo voy a leer. Como la sangre es tu atuendo. Atuendo es vestimenta o la ropa. Niña que un día fuiste al bosque sin pensar que en sus entrañas, en su interior, encontrarías seres rudos, ásperos, crueles, llenos de mañas. Oh, eso es manías. Ujú. Tu belleza te perdió, ni tu abuela ni tu madre, con sus consejos, pudieron evitarte aquella suerte, ni las leyes ni milagros te libraron de tal muerte. El mundo no es cuento de hadas como el de Caperucita. Mm. Mujeres hay a las que matan solo porque son bonitas, trabajadoras, frágiles, tiernas, que siempre caminan solitas. Ah. Bueno, no sé si supiste, pero en México, bueno, han matado a muchas mujeres, miles de mujeres. Es que dijo tu amiga, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Y entonces, bueno, era sobre eso. Wow. Muy Pero es, bueno. es mi versión de Caperucita. Ajá, Para terminar, te voy a decir, bueno, este es un tipo de libro que se puede hacer. Este ok. es un libro de acordeón. Uh-huh. Ajá. Como lo vas a hacer de tarea, entonces puedes hacer algo así. Uh-huh. Sí. Entonces, este es uno. Este es otro tipo de libro que Ah, también es de acordeón ajá. Oh. y que vamos a hacerlo en alguna de las salas de lectura. Ajá. Este es otro tipo de libro. A ver, 100 luces para la vida. 100 Uh-huh. luces para la vida. Esto es A ver, como tipo cajetilla de cerillos. ajá, Uh-huh. Por eso es 100 luces, ajá. pero en realidad son pensamientos. Qué, wow, me Son encanta. pensamientos que te pueden ayudar en algún momento. No sé si alcanzas a leer. Oh, no, pero sí, me encanta la idea. Bueno, por ejemplo, dice, conócete, supérate, acéptate
y véncete a ti misma. Ajá, ajá. O el que domina sus pensamientos, domina el futuro. Ajá. Águila no caza mosca. Buen consejo. Las palabras no se van al viento. La Ajá. palabra que se ha dicho permanece. Mm, Ujú. Y así, aquí una pregunta. El que hizo al cordero, ¿también hizo mi ser? ¿Sabes quién es el cordero? no. En la religión católica el cordero es Cristo. Cristo, ok. Ajá. Entonces, Ajá. por eso la pregunta, el que hizo al cordero, ¿también me hizo a mí? Sí, claro que Y sí. este es otro libro, esto es de Ah, madera. ajá, wow. Y es un libro, pero también es una cajita. Look at that. Wow. Y bueno, aquí todas las tarjetitas empiezan con esta frase. Ah, Y es uno de mis ejercicios para aprender inglés. ah, O sea, todas whenever, las frases empiezan con esto. I believe in you whenever you carry out revolutionary acts. I see. Exacto. Yeah, 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 Ajá. yeah. Otra. Y así van. Entonces, I esto, believe in you, even though sometimes, oh gosh, even though sometimes you mistreat me. Ujú. y así. Un poco fuerte. I believe in you. Don't give up. Be strong and dignified until the last breath. That's good. Muy bien. Sí. Y bueno, así todas. Y son igual, no sé, son muchas. Son libros nuevos. Son Sí, libros no son, típicos. sí. Bueno, estos, por ejemplo, se llaman libro objeto, Ajá. porque Libro objeto. es un objeto y al mismo tiempo es un libro. Sí. Ujú. Y bueno, también vamos a hacer otros como este. Ajá. En la Luz. sala de lectura vamos a hacer este tipo de libritos. Oye, ¿estás leyendo un libro ahorita? Estoy leyendo varios. Ahora No sé. estoy leyendo cosas sobre la literatura. Estoy releyendo este Ajá. Arte poético. sobre la poética de Aristóteles, pero es un libro que ya leí 2 veces antes, pero quiero Wow. volverlo a leer. Este también lo voy a leer. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? ¿De qué No hablo sé si cuando... conoces a Murakami. Sí, fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. ¿Está bueno? Apenas lo empecé a leer, pero tiene buenas recomendaciones y entonces por eso lo quiero leer, pero Ajá. todavía no, apenas lo empecé. Sí, Ujú. sí, Entonces, ya, eso estoy leyendo. ya. ¿Y tú sigues con, John cómo se llama? Steinbeck. Ya. Sí, sigo con esta novela. Solo leo cuando en las mañanas mientras estoy tomando un café. Es una historia, bueno, yo he leído muchos de sus libros y lo amo y no quiero decir esto, pero esto es un libro, un cuento muy débil. Ya. Es una historia de un pueblito en California en los años 30 y es una historia más de carácter Ujú. y sin acción. Ya. No hay mucho, es lindo, obvio, porque me encanta su estilo. Es sobre un, ah, un muchacho, un hombre que estudia los peces y es Ah, muy serio y ya. está en su casa todos los días estudiando los peces y tienen unos vecinos que siempre le molestan y hay una casa con mujeres que se venden sus cuerpos, ¿sabes? No Ah, sé cómo. Sí. Y una señora allá encuentra al señor su esposa. Algún día una muchacha entró al pueblito de otro lado y no es un prostituta, ¿sabes? Pero necesitaba dinero y está trabajando en la casa de las prostitutas, pero es un poco historia de amor entre ella y él, pero no mucho.
de hecho, no mucho pasa, no sé cómo explicarlo, pero Ya. quiero leer un poco Mm. más rápido para que termine, porque no. Me recordaste una novela que leí hace mucho tiempo, se llama La casa que arde de noche. Es una novela de un escritor mexicano no muy famoso, Ajá, pero a mí me parece muy buena. Es de un pueblo en la frontera entre México y Estados Unidos. ajá. Es una casa donde viven prostitutas. Ah, sí. ¿Sabes qué? En Ujú. esta novela que leo, en este pueblito como es California, hay un mexicano, se llama Joseph y Mary, Joseph y Mary, ¿sabes este nombre? No, El patrón se llama el patrón, pero es Joseph y Mary. Tiene dos nombres. Es ujú, muy gracioso porque es un poco con humor, me supongo. Él ayuda a los mexicanos que vienen a tocar el mariachi. ah, ya, No sé cómo explicarlo, pero es muy gracioso. Es una historia muy chiquita en la historia grande. ya, Él solo es un carácter. Sí, ya. No, aquí se trata es más bien la historia de ajá. un hombre que es muy, muy guapo, muy, muy bonito, que lo quieren todas las mujeres, pero él no quiere a nadie, Ah, como que él tiene un trauma infantil que lo hace no querer a nadie, utilizar a todo el mundo, pero no querer a nadie. Bueno, pues con esto terminamos y ok. pues muchas gracias por haber venido. Ok. Muchas gracias por la clase. Nos vemos. Nos vemos.